Huillaykuna, gestión de la prefectura de Cotopaxi. Imanalla masipanikuna, ñakallari graymi killapi willaykunawan tigramonchikmi prefectura markakamachikukumanta. Chikanchikan ayllu llaqtakunapi imakunata paktachispa katikushkakunata riqsichinkapak. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Prefectura markakamachikukumanta asfaltado ñan llankaykunawan katinmi Antonio José Holguín Kitillipi. Ña 85% llankaykunatami paktachishka. Nivelación, cunetas, cajoneras, pasos de agua, bordillos, base, subbase y capa asfáltica llankaykunata. Markakamachikukumanta $400,000 kushkikunatami churashka. Interparroquial, intercantonal e interprovincial kan nishpami rimarka Pani Luz y Naranjo kay kitillita pushak. Justamente estamos en el sector de la Lindera, donde limita la provincia de Cotopaxi con la provincia de Tungurahua, y vemos cómo hasta el sector donde compete a Tungurahua estaba asfaltado, mientras que hace unos meses atrás teníamos una vía acá en Cotopaxi que no brindaba las facilidades. Hoy en día, gracias a esa decisión del señor prefecto, el licenciado Jorge Guamán Coronel, pues vemos cómo ha cambiado notablemente el estado de esa vía. Me escuchaba hace unos días en los moradores del sector que decía hasta la autoestima se nos eleva al tener una vía en muy buen estado como la que tenemos ahora acá en Antonio José Holguín. Y de paso también debo comentar que esta vía es el límite entre parroquias, entre la parroquia de Mulalillo y en la parroquia de Antonio José Holguín. Entonces estamos hablando de una obra interparroquial, intercantonal e interprovincial. Bueno, este trabajo es muy esencial para el desarrollo de este sector, porque este sitio es netamente agrícola, en la cual pues se distribuyen muchos productos para las diferentes plazas que existe tanto en el sector de Tungurahua como acá en el sector de Salcedo. Entonces hay mucha movilidad también en lo que es productos lácteos, hay gran cantidad de este expendio, entre otras cosas. Es sumamente un desarrollo inmenso que se esperaba desde hace mucho tiempo atrás. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Chinayatac marcapak pushak masi Jorge Guamán Coronel, lunes 29 de mayo puncha Mulalo Kitillipi ñanwak jirishka kunata rikugrirkami kay ayllulakta pushak masikunawan 19 ayllulakta kunami kay mutsurikunata chari ushashkakuna chaymanta mañaspami kati kushkanchik ñukanchi pushak masikunata maki churaspa kati ushachun nishpami rimarka masi David Gutiérrez. Coordinar de la mejor manera con la prefectura, que siempre lo hemos hecho. Yo estoy contento con la actitud del señor prefecto, con la visita del señor prefecto, y que ese plan que hemos presentado se haga realidad. Lo que esperamos, digamos, que simplemente que vengan los maquinarios y coordinaremos de la mejor manera. Aquí hay barrios, hay sectores, hay óvalos que se consideran como sectores de la parroquia, las cuales necesitan un mantenimiento vial. Nosotros hemos considerado específicamente las vías de tierra, en donde, digamos, prácticamente no hay cunetas, hay daños por la cuestión de lluvias, hay tapamiento de las cunetas en sí mismo. Ese hemos puesto en nuestro plan, digamos, para rehabilitar estas vías. Ñuka yani estaban pas coordinación tiene acá, makikuna kanchi randi, parroquia, cantón y provincia. Ñuka mashikuna estaban chaita mutsurin, chaita munan, mana chikan purichun munan, y chay pivias pas yankajunchi, chay pivias pas estaban pachaka makikunchi, y chay pas shamunchi, purinchi, y tananakuita pas uranchi. Minyankuna estaban pas rumitarpuna, yaku estaban yalichina, chay armicos churana, puente tajatun yachina, pichana, ñankuna tallichina, chay kuna estaban rana tiajunmi, chay también rikushkanchi kay Mulalillo estaban pas ayullaktakunapi. Markapak pushak nirkami kay shamu killakuna ñami ñaka y llankaykunata paktachispa katishun 19 kilómetros mikashka astawan mañanchikmi kitilli kiti pushak masikunata makichuraspa kati usachun nishpami rimarka. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Kimsapatzak yaji muraspungo ayllukunapak muskuykunaka kashkami. Producción, transformación y comercialización llankaykunata paktachishpa katingapak. Mishkimoro cacao llankaykunapi. Chaymanta iskun ayllu llaktakuna tantanakurkami recinto Guapara Muraspungo Kitipi. Técnicos de gobierno provincial shinallatak fomento productivo yanapak mashikunawan. Astawan kasnamakikuna uyarikpi ashka kushikurinchik nirkami ayllukunaka. Realidad de la economía mismo nos hace ver los proyectos, porque principalmente no tenemos el dinero para comprar la plantación, es lo principal. Ya, porque sabemos pobres de que
Claro que no tenemos cantidades de terrenos, pero tenemos por lo menos unas 5 cuadras, unas 6 cuadras, unas 10 cuadras, pero no tenemos el dinero como para comprar la planta y sembrar. Entonces hemos visto la oportunidad de este proyecto para quienes cada uno de nosotros nos armamos como socios para seguir este proyecto. Para el gobierno provincial es importante mirar toda la cadena de valor. Ustedes nos están planteando que les dotemos de plántulas de cacao y también de naranja para 1 hectárea cada uno. Ese es el proyecto. Ahora, lo que yo les digo es que para nosotros como gobierno provincial es importante tomar un producto de una zona de tal manera que miremos todo lo que estamos haciendo. Caitán Kunapica, Fomento Productivo Yanapa Yokumanta, Pushag Masi Olmedo Isa, Rixi Chircami y Machina Kai Proyectos Yankai Kunapica Tinakunata. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Sinazata Pangua Kitipipas, Aska Musorikunami, Tiaska Kaska, Kaitamia Puncha Kunapi, Prefectura Marca Kamachi, Hijay Kunapas, Punjandi, Yankaspa Katikuskami, Nyang Ajichi Kunapi, Yakular Karina Kunapi, Sinazata Muro Yankai Kunapipas, Maki Kuspami, Katikuskanchi Nirkami, Masi Osvaldo Quispe. El gobierno provincial a través de la Dirección Subtrópico y de los diferentes departamentos como gestión ambiental, obras públicas, fomento productivo, ha venido trabajando en Pangua en diferentes sectores, en diferentes comunidades y recintos. Esto es que en estos últimos días, por la etapa invernal, el gobierno provincial ha invertido en maquinaria, combustible y operadores por la cuestión de las emergencias en el subtrópico de Cotopaxi. Es así que hemos dotado de maquinarias como excavadoras en diferentes lugares donde ha habido desborde de ríos, donde se han despojado los pasos de agua, donde ha habido deslaves. Por lo tanto, el gobierno provincial ha trabajado en Pinjopata, Ramón Campaña, Moraspungo, también en la matriz del Corazón, en los recintos como Guapara. En este momento en Guapara nosotros tenemos hecho mantenimientos de las vías, apertura de algunos caminos vecinales. También hemos venido trabajando en la implementación y la obra civil de los pasos de agua, para que los compañeros productores, pequeños agricultores, tengan la facilidad de dirigirse a los mercados y poder vender sus productos. Kasnami Yankai Kunata Pactachispa Katikuska Kaska, Panguakitipa 79, Guatakunata Pactachikuska Manta, Kushikuita Kachanchigmi Marca Ukumanta. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura Marca Kamachi, Shinazata Kodespa Yanapa y Masikuna, Warmi Kunapi Yuyarishpa, Ama Pasaska Watakuna Sina Mutsurikunata Charichun, Paikunapas Karikuna Sina Ima Yankai Kunapi Yanapaspa Katichun, Agenda Política y Social de las Mujeres de Cotopaxi, Nishka Yankai Kunata Pactachikuskami, Kite Kitiji, Tandanaku y Warmi Kuna Participaspa Katikuska Kunami. Uno de los ejes que más preocupa es la violencia hacia las mujeres aquí en la provincia. Entonces, a nivel nacional, la violencia está en 60% como un promedio a nivel nacional. Lastimosamente aquí en la provincia supera ese promedio nacional, está en el 63.2%. Entonces eso quiere decir que es una de las provincias en las que más violencia sufren las mujeres. Esta violencia es de varios tipos. Es una violencia física, es una violencia psicológica, sexual y patrimonial, y está el feminicidio, que es una de las cosas ya más graves que termina finalmente con la vida de las mujeres. Y lo importante también de esto es que el GAD provincial de Cotopaxi ha asumido este esfuerzo de poder elaborar una agenda política de las mujeres de Cotopaxi y ha señalado un presupuesto y una acción dentro del PDIOT. Entonces eso se involucra, ¿cierto?, a toda la población de Cotopaxi, y además tiene que muestra su compromiso y voluntad política por avanzar en la vida de las mujeres, porque las desigualdades de género son profundas en las mujeres. Tandanakuikuna Picari Mascami, economía, política social, ambiental, empoderamiento, toma de decisiones manta, Shinazatak preocuparinchi, Warmi Kunapas, Kunan Pachacama, Makashka, Yakichishka Tiaska Kakpi, Chaimanta, Kasna Zaka Kunata, Aska Pactachispa Katina Kanchinispamiri Marca Kunam. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura Marca Kamachi Gukumanta, Kaikamazami Huyaykunata Payamuskanchik, Samuk Tutakama. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida.
Vive la interculturalidad.